¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Arrancamos mi periodismo de vida hablando de la película más impactante y perturbadora, quisiera decirlo de esta manera, filmada hasta el momento, dentro del llamado universo de los cómics. Me refiero al Guasón, cuyo personaje principal es uno de los antagonistas de Batman, lo cual pues ya marca una diferencia respecto a las otras películas de superhéroes. Por lo general, estamos acostumbrados a ver historias de Marvel con la lucha entre héroes contra villanos, en donde suelen pues vencer los buenos, pero en el Guasón, en el Joker, no hay héroes, ¿eh? De hecho, Arthur, el personaje interpretado por Joaquín Phoenix, es un antihéroe. Y Batman solo es una referencia, digamos, a lo largo de la película, de la cinta, de la historia, pues. Si tenemos que hablar de una fuerza opositora, en este caso no es el villano, sino el entorno que lo rodea, es decir, esa sociedad que no sabe tratar ni se interesa en ayudar a un enfermo. No se trata de la típica excusa para justificar las acciones erróneas de un personaje, no. En realidad, existe un patrón de varias enfermedades mentales en Arthur. La primera sintomatología la encontramos en esa risa involuntaria e incontrolable que ocurre en los momentos menos oportunos. Es impresionante. Donde no debe de reírse, ahí suelta la carcajada, ¿no? Esa risa patológica puede considerarse como un síntoma de diferentes trastornos psiquiátricos o neurológicos, como por ejemplo la epilepsia. También puede corresponder a un episodio maníaco derivado de un trastorno bipolar sin que se trate sin atenderse, en donde la risa se activa para contrarrestar el llanto. Es una cosa bien interesante lo que pasa en este sentido. Ahora, en el Guasón, esta condición se conoce como síndrome de afecto pseudobulbar, sí, que aparece en la esquizofrenia como respuesta a las alucinaciones auditivas que te obligan forzosamente a reírte. A partir del estreno del Guasón, varios expertos analizaron la psicología de Arthur, asociando al personaje con la psicosis, la psicopatía, el trastorno antisocial de la personalidad. Y bueno, si hablamos de psicosis, nos referimos a una persona que experimenta alucinaciones auditivas, en la que escucha voces o música, cercana a esto que es la esquizofrenia. Pero si se trata de alucinaciones visuales, el paciente ve objetos que en realidad no existen o tiene pensamientos delirantes. Por otro lado, pues la psicopatía refleja características y conductas interpersonales que son producto de la falta de empatía con los demás. Tanto en Guasón como en las otras películas y series, este personaje es mucho más parecido a un psicópata que a un psicótico. Fíjense todas las derivaciones de un problema de la mente. Los efectos de una infancia cruel, los abusos sufridos, la negligencia médica, sacan a flote estos rasgos. Los golpes. Recuerden que él recibe golpes muy fuertes y hay uno específicamente que es en la cabeza, que es lo que lo acaba de trastornar, porque entonces estos rasgos dan como resultado a enfermos muy peligrosos llamados psicópatas. También hay expertos que califican al Guasón dentro del trastorno de personalidad antisocial.
porque no puede adaptarse básicamente a las normas sociales. Los enfermos en esta categoría se muestran fácilmente irritables y con sentimientos agresivos hacia los demás, y la manera de expresar esto es a través de la intimidación, te ponen contra la esquina, pues, te atacan, te amenazan, y es así como demuestran o desahogan toda esta irritabilidad. El trastorno de personalidad antisocial puede deberse a un tema genético, pero también influyen factores externos, como el maltrato infantil o tener padres, por ejemplo, alcohólicos. Ahora, el comportamiento antisocial es otro síntoma de la psicopatía. Todo se envuelve en la psicopatía. Así que la conclusión de varios psiquiatras es que Arthur es un personaje con trastorno de personalidad antisocial y algunos rasgos de psicopatía. Lo que también debemos considerar es que El Guasón o Guasón, The Joker, es una película y muchos rasgos y conductas de los personajes suelen exagerarse con fines dramáticos. Ahora, siempre he pensado que aún con esto y que sea película, la realidad siempre va a superar a la ficción. Stephen Hinshaw, profesor de psicología de la Universidad de Berkeley, señaló el peligro que puede implicar el crear estereotipos en estas películas. En una entrevista para US News, dijo: se exhiben individuos con enfermedades mentales que son incompetentes, peligrosos, descuidados e indignos. Y estas representaciones los distancian de la sociedad. Yo no estoy de acuerdo con el señor. Yo creo que lo que causó el Joker, el Guasón, es verdaderamente inusual. Porque este hombre, dentro de toda la psicopatía, generó empatía, ¿eh? No sé tú qué pienses. Sí, Emilio. efectivamente, porque además, Fer, este hombre sí puede existir en la vida real. Este hombre, este tipo de circunstancias sí existen en la vida real, a diferencia de luego las películas que vemos de otros héroes, de otros villanos, que bueno, de alguna manera se trata parte de ficción, pero aquí el cuestionamiento era de si hay gente así y si puede actuar así, y qué pasaría si actúa así. Y Arthur dice algo muy importante en la película, ¿eh? Lo peor de tener una enfermedad mental, ¿se acuerdan de ese momento? Lo peor de tener una enfermedad mental, dice él, es que la gente actúa como si no la tuvieras. Aguas, ¿eh? Esto me parece muy importante. Y hay otra cosa en la película que a mí me dejó helada. Cuando está con el cómico el conductor del programa de televisión, y le dice, claro, tú te preocupas por 3, 4 tipos de Wall Street, porque son chavos de Wall Street. Pero si a mí me encuentras tirado en la calle, no me ayudas, ¿eh? Al contrario, me pateas. Entonces a mí me parece que lo que trata este personaje, por eso no estoy de acuerdo con Stephen Hinshaw, diciendo que pues estas representaciones tipo el Guasón nos distancian a unos de otros. No, yo creo que lo que hizo el Joker, el Guasón, fue simbrarnos Así es. con ese personaje. Hablar de él, estudiarlo, empatizar, porque el tipo no es que quiera ser así. Empezando por su mamá, lo hizo así. Así es. La Sí, sí, sí. agresión, el papá, es durísimo. Y sí, y sí es cierto, empieza a tener esta cuestión de alucinación en donde cree que efectivamente hay gente que está con él, que es el caso de la chava, o sea, que de alguna manera empieza a crear un universo externo fuera de sí que lo conlleva a creer que está siendo aceptado y lo que está haciendo es lo correcto. Pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Sí, sin duda hay mucho que desmenuzar en torno a este tema. Arrancamos el programa. ¿Listos? Bueno,